como es sabido, nosotros presentamos una denuncia ante la Cámara de Diputados en base al artículo 93 de la Constitución, sosteniendo que el acuerdo que hizo el Poder Ejecutivo con la empresa UPM es inconstitucional y que debe ser dejado sin efecto, que el Parlamento debe intervenir para controlar en definitiva la acción del Poder Ejecutivo y debería terminar esto en dejar sin efecto el contrato o en seguir el procedimiento que la Constitución indica, es decir, hay una infracción a la Constitución. La Comisión de Constitución y Códigos se reunió y decidió citar a las 3 personas que firmaron el contrato en representación del Poder Ejecutivo. Esas 3 personas se había anunciado que iban a asistir y después repentinamente el Poder Ejecutivo cambió de idea y dejó sin efecto la concurrencia. En su lugar enviaron un documento hecho por un estudio particular, una consulta en definitiva hecha por un estudio particular que intenta sostener la constitucionalidad del contrato, intenta responder a la denuncia. A mi juicio no lo logra. Primero que no es una respuesta oficial del Poder Ejecutivo. Es decir, expresamente el documento dice que no es la posición de ninguna autoridad uruguaya. Es decir, entonces es un documento privado con cero valor desde el punto de vista político. Y por otro lado, cuando uno entra a leerlo, hay un argumento que se reitera todo el tiempo, ¿no? Que es, esta es la mayor inversión privada en la historia del Uruguay. Eso no es un argumento jurídico. Si yo te digo que esto es inconstitucional, tú no me puedes contestar, sí, pero el que hace el negocio tiene mucha plata. No, eso no es un argumento jurídico. A ese argumento recurre muchas veces ese documento. Pero ni siquiera corresponde ponerse a analizarlo porque lo que está haciendo falta acá es una respuesta del Poder Ejecutivo, que no la ha dado. Y en su defecto, una acción del Poder del Poder Legislativo que va a tener que actuar, tendría que actuar. Ahora hemos solicitado que la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento de Diputados nos reciba. Y ayer nos contestaron afirmativamente diciendo que iban a recibir una delegación del Movimiento Ciudadano UPM2 No, pero todavía no tenemos la fecha. Esperamos que la fecha sea muy próxima porque no es un tema como para dejarlo dormir, por la gravedad que tiene. Bueno, sí, esto arranca, nuestra primera gestión pública fue una petición que presentamos al Poder Ejecutivo planteando la inconveniencia de este acuerdo con UPM. Venció el plazo constitucional sin que el Poder Ejecutivo diera respuesta. O sea que esta línea del Poder Ejecutivo de no responder, de guardar silencio y no dar respuesta a esto, es consecuente. La ha venido manteniendo permanentemente. Asumo que es porque no tiene argumentos. El acuerdo ese es indefendible desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental. Es indefendible. Por eso no hubo respuesta del Poder Ejecutivo y ahora no quiso ir el Poder Ejecutivo al Parlamento a dar explicaciones. En fin, todo redunda en que el Poder Legislativo tiene que pronunciarse y nosotros tenemos todavía un paso para dar, que es la acción judicial, eventualmente. Es decir, no se agota acá la cosa, vamos a seguir insistiendo en que este contrato tiene que ser dejado sin efecto.